Yo trato de hacer caminatas largas siempre que puedo. Es lo que me mantiene la cabeza en orden. A veces eso significa levantarme muy temprano o quedarme afuera hasta tarde, solo para poder hacer unos kilómetros más. Más de una vez me he encontrado caminando solo por el bosque, con nada más que una linterna en la frente iluminando unos pocos metros de oscuridad absoluta. Uno termina acostumbrándose a eso, y la mayoría del tiempo no pasa nada fuera de lo normal. Pero antes de continuar, necesito explicar algo. Yo nací y crecí en el sureste de Alaska. He pasado más noches durmiendo bajo las estrellas de las que puedo contar. He caminado miles de kilómetros por estas tierras, senderos, orillas de ríos, lagos, crestas, pantanos, ciénagas y quebradas. He cazado alces y ciervos de cola negra. He escuchado a los lobos aullar a lo lejos, y una vez me quedé completamente quieto mientras un puma me observaba desde apenas 3 metros de distancia. Digo todo esto porque quiero que entiendas algo. Yo conozco este lugar. Sé cómo huele el bosque, cómo suena, cómo se siente el aire cuando algo se mueve entre los árboles. Y lo que viví esa noche no era nada de eso. Eran como las 4:30 de la mañana, a finales de primavera. Llevaba ya unos 8 kilómetros recorridos en un circuito de más de 30. La primera luz del día todavía tardaría media hora en tocar las copas de los árboles, y el amanecer real llegaría casi una hora más tarde. Estaba en una zona baja, encajonado entre 2 laderas empinadas. El sendero era angosto, lleno de barro, con maleza densa a ambos lados. Arces jóvenes y robles viejos retorciéndose hacia arriba. Mi linterna no era muy potente, pero bastaba para seguir avanzando. Ya había entrado en ritmo, un paso tras otro, la mente en blanco, cuando de pronto se escuchó un crack. Me detuve en seco. No fue una rama cualquiera rompiéndose. No fue un árbol cayendo, ni nieve deslizándose, ni una rama muerta partiéndose. Sonó intencional, como si alguien hubiera tomado un bate de madera grueso y lo hubiera golpeado con toda su fuerza contra un árbol cercano. No fue un golpe seco ni un tronido sordo. Fue un crack agudo, rápido y fuerte. Y luego, silencio absoluto. A esa hora, en primavera, yo era lo único que se movía por ahí. No había pájaros, ni insectos, ni viento. Pero el silencio tenía algo distinto, algo tenso, como si el bosque entero estuviera conteniendo la respiración. Me quedé quieto, con un pie a medio levantar, casi sin respirar, y pensé con total claridad: si vuelvo a escuchar eso, me doy la vuelta y me largo de aquí. ¿Por qué? Porque lo que fuera que había hecho ese ruido, no era vida silvestre. Era algo que quería hacerse notar. Algo que quería que supiera que estaba ahí. Y si lo volvía a hacer, significaría que no quería que yo siguiera adelante. No volví a escucharlo, pero sabía que debía continuar hacia donde había sonado. Peor aún, sabía que el sendero más adelante hacía una curva de 180 grados y subía por la ladera, lo que significaba que tendría que girar justo hacia la dirección de donde había venido el ruido. La idea me revolvió el estómago. Esperé unos 10 minutos, respirando contra mis lentes empañados, antes de atreverme a moverme. Luego encendí la linterna y comencé a avanzar lentamente, tratando de que mis pasos no hicieran ruido. Y fue entonces cuando lo olí. Podredumbre. No solo olor a descomposición, sino algo más viejo, húmedo, como pelo de animal mojado mezclado con agua estancada. Un olor a muerte antigua, a algo que llevaba tiempo descomponiéndose pero que aún no terminaba de deshacerse. Pasé junto a un tronco caído y el olor me golpeó con toda su fuerza. No había ningún cuerpo, ni huesos, ni moscas, nada. Solo ese olor espeso, podrido. Entonces empecé a sentir una presión fría en la espalda, una sensación que me recorrió desde la nuca hasta la cintura. Y fue ahí cuando lo escuché. Susurros. Al principio eran tan leves que pensé que era el viento moviendo las hojas, pero no había viento.
Los sonidos venían de mi derecha, justo detrás de la maleza, y sonaban como una conversación en voz baja. No podía distinguir las palabras, solo murmullos apagados, y luego se detuvo. La piel se me erizó entera, pero seguí caminando, sin mirar hacia los lados. Justo antes de llegar al cambio de sentido del sendero, noté que mi linterna empezaba a parpadear. Las baterías eran nuevas, recién puestas, y sin embargo titilaban como una vela a punto de apagarse. Saqué mi teléfono para usarlo como luz auxiliar, pero estaba muerto. No encendía, ni siquiera mostraba la pantalla de inicio. Llegué a la curva y empecé a subir la ladera, tratando de mantener la calma, buscando alguna explicación racional a todo aquello. Fue en ese momento cuando lo escuché de nuevo. Pasos. Eran pisadas de 2 piernas, lentas, crujientes, entre la maleza detrás de mí. Cada vez que yo me detenía, se detenían. Cada vez que yo avanzaba, se movían al mismo ritmo que yo. Siempre fuera de mi campo de visión, siempre detrás de los árboles. Y entonces vino el silbido. 3 notas ascendentes, casi juguetonas. Ahí fue cuando corrí. Me importó un carajo cuántos kilómetros me faltaban. Subí esa cuesta con el corazón golpeándome el pecho tan fuerte que apenas podía respirar. Cuando llegué a la parte alta de la ladera, lo vi. No por mucho, apenas un segundo, a mi izquierda, donde el sendero se abría aún claro. Una figura, alta, delgada de forma antinatural, con la piel pálida, vestida con algo que parecía piel de animal o musgo seco. Su rostro era alargado, demacrado, y sus ojos eran tan oscuros que la luz no los tocaba. Y luego desapareció entre los árboles. Pero justo después escuché una risa baja, ronca, como si la hubiera estado conteniendo todo ese tiempo. Llegué al claro con el corazón desbocado. La primera luz del amanecer apenas se filtraba entre las ramas, tiñendo el aire de un gris azulado. Me giré. No había nadie, ningún sonido, ninguna figura. Pero en un árbol, a unos 3 metros del sendero, vi algo que jamás podré olvidar. Una marca de mano, enorme, de al menos 30 centímetros, quemada en la corteza. 5 dedos largos, delgados, ennegrecidos. Volví unos días después, ya de día, con un amigo. Caminamos hasta el mismo punto, y la marca seguía ahí, incrustada en la madera, como si el árbol hubiera sido cauterizado desde dentro. Más tarde le conté todo a un anciano Tlingit que conozco. Es de esos hombres que hablan poco, pero cuando le describí lo que vi, su rostro cambió. Me miró directo a los ojos y me dijo con voz grave: «Eso no es algo que uno persiga. Eso es algo que te deja ir cuando quiere». Luego añadió: «Parece que entraste en territorio de los Kushtaka». Había oído hablar de ellos. Los hombres nutria, cambiaformas. Dicen que a veces se te aparecen como alguien que conoces, otras veces como algo completamente distinto. Te atraen fuera del camino, te atrapan el alma entre mundos, y si tienes suerte, logras regresar. Si no, bueno, según él, suelen habitar en pantanos viejos, en zonas húmedas y bajas, como el valle por donde pasé. No les gusta ser vistos. No les gusta que los desafíen. Y cuando se muestran, nunca es por accidente. Le pregunté qué significaba la marca de la mano, y él solo respondió: «Fuiste tocado, te vio, ahora te conoce». Desde entonces no volví a hacer esa caminata. No solo, no de madrugada. Y nunca más pronuncio su nombre cuando estoy allá afuera, porque sea lo que sea aquello, ya terminó de jugar. Esto ocurrió hace ya varias décadas, en el sureste de Alaska. Era finales de otoño y ya había oscurecido cuando nos detuvimos en una gasolinera pequeña para comprar algo de comer. Éramos solo 3. Mi mejor amigo al volante, mi prometida en el medio, y yo en el asiento del pasajero,
dentro de una camioneta de cabina sencilla. Después de abastecernos de comida chatarra, decidimos conducir un rato más, conversar, comer y disfrutar de la noche fresca, allá afuera, en medio de la nada. Eventualmente salimos del camino principal y nos detuvimos en un claro junto a una carretera de tierra. No había farolas, ni otros autos, solo enormes árboles de hoja perenne que nos rodeaban por todos lados. Apagamos el motor y nos quedamos ahí hablando, pasando las bolsas de comida de un lado a otro, mientras el aliento empañaba los vidrios de la camioneta. En algún momento, mi amigo sacó el tema de las leyendas locales, y específicamente mencionó al Kushtaka, una criatura cambiaformas de la tradición indígena. Si no has oído hablar de él, dicen que puede adoptar la forma de una persona que necesita ayuda, un bebé llorando, un hombre ahogándose, algo que despierte compasión. La gente que se acerca a ayudar simplemente desaparece y nunca vuelve a ser vista. En ese momento, por supuesto, yo pensé que era puro cuento. Una historia interesante, sí, pero nada más que eso. Así que, naturalmente, empecé a burlarme de él. Hacía bromas, lo provocaba, decía cosas como, bueno, si es real, ¿dónde está? Que venga y me salude. Mi amigo no se rió, me miró serio y me dijo que mejor no jugara con ese tipo de cosas, no allá afuera, no en medio del bosque, pero yo seguí insistiendo, y fue justo entonces cuando lo escuchamos. Un golpeteo, como uñas largas tocando el cristal, justo sobre mi hombro, en mi ventana. Me giré para mirar, pero no había nada. Pensé que sería mi imaginación, o quizá alguna rama moviéndose con el viento. Pero el aire estaba quieto, y con la luz interior de la camioneta encendida, no se veía casi nada afuera. Entonces volvió a ocurrir. Otro golpeteo. Esta vez, tanto mi prometida como mi amigo lo escucharon también. Mi amigo soltó una risa nerviosa, pero su rostro no mostraba humor. De pronto el aire dentro de la cabina se sentía denso, como si algo estuviera presionando desde afuera. Bromeando, dije que tenía que ir al baño, y solté. Si el Kushtaka me lleva, vengan a buscarme. Bajé del vehículo y caminé hasta la parte delantera, junto a la llanta del pasajero, para hacer lo mío. Pero en cuanto puse un pie afuera, todo cambió. El ambiente, el aire. El bosque dejó de sentirse vacío. Era como si me observaran desde todas partes. Aceleré el paso, terminé rápido y volví a la camioneta casi corriendo. Les conté lo extraño que se sentía allá afuera, y fue entonces cuando lo notamos. Sin darnos cuenta, habíamos estacionado justo al lado de un cementerio antiguo. No era grande, apenas un grupo de lápidas viejas, cubiertas de musgo y medio tragadas por los árboles. Algunas estaban talladas con forma de rana, un símbolo sagrado en la cultura Tlingit y Haida. Fue una coincidencia inquietante, si es que fue una coincidencia. Intentando mantener el humor y sin querer dejar morir la broma, dije en voz alta, bueno, si toda esa basura del Kushtaka es real, ¿por qué no se aparece de una vez? Vamos, ¿qué esperas? No alcancé ni a terminar la frase. Sonaron 2 golpes fuertes, secos, contra la parte delantera de la camioneta. 2 impactos sólidos, directos contra el guardafango. No era una rama cayendo, ni algo que hubiera golpeado el capó. Fueron golpes intencionales, como si alguien le hubiera dado con el puño cerrado. El rostro de mi amigo se puso blanco, blanco como un fantasma. En un solo movimiento giró la llave, encendió el motor y aceleró. Salimos disparados de ahí, las ruedas lanzando piedras y barro, y todavía no entiendo cómo no chocamos contra un árbol. Nadie dijo una palabra hasta que regresamos al asfalto y encontramos la primera farola del camino. Nos detuvimos debajo y los 3 bajamos del vehículo. Fuimos directo a revisar el frente de la camioneta, justo donde habíamos escuchado los golpes, en el guardafango delantero derecho. Y ahí estaban. 2 marcas claras, no arañazos, sino manchas limpias,
como si alguien hubiera pasado la mano y borrado la suciedad. Altas, muy altas, más arriba de donde alguien podría haber golpeado fácilmente. Era como si algo hubiera impactado el metal con el costado de la mano. No había nada a nuestro alrededor cuando ocurrió. No había viento, ni animales, ni una explicación lógica. No sé qué fue. He tenido otras experiencias extrañas desde entonces, pero esa noche fue la primera vez que algo pareció responder directamente a mis palabras, como si me hubiera escuchado, y quisiera dejar claro que me había oído. Desde entonces, nunca más he vuelto a bromear sobre el Kushtaka, y jamás he vuelto a internarme solo en los bosques del sureste de Alaska. Hay cosas que es mejor no provocar. Esto ocurrió en el año 2000, en lo profundo de las montañas Tigua, en Brasil. Si no las conoces, es una región boscosa muy parecida a los Apalaches, colinas cubiertas de niebla, árboles tan densos y antiguos que casi no dejan pasar la luz del sol. Yo estaba con 6 amigos cercanos, todos con experiencia militar, y uno de ellos pertenecía al BOPE, la Unidad de Operaciones Especiales de la Policía Brasileña. Ninguno de nosotros era fácil de asustar. Habíamos planeado un campamento de 4 días, algo que ya habíamos hecho antes. Como medida de precaución, todos llevábamos armas, pistolas, rifles de caza y algunos machetes. No era exagerado, simplemente sensato, considerando lo remoto del lugar y la posibilidad de encontrarse con bandidos o jaguares. Nuestro campamento estaba a 1 hora y media a pie desde la carretera principal. Llegamos en la tarde, encendimos una fogata, bebimos, asamos carne y pasamos un rato excelente entre risas y bromas. Pero a la 1 de la madrugada, el clima cambió por completo. Comenzó a llover con fuerza, un aguacero tan intenso que apagó el fuego en segundos. Encendimos las linternas de repuesto, baratas y casi inútiles, y nos apiñamos bajo una lona para protegernos. Fue entonces cuando las cosas se pusieron raras. Primero, el ganado de una finca cercana empezó a hacer un escándalo infernal. Mugidos, golpes, movimientos frenéticos, puro pánico. Luego, las aves del bosque comenzaron a gritar como si hubiera amanecido de golpe. Todo el bosque estaba despierto, desatado en un caos ensordecedor que duró casi 1 hora. Y de repente, silencio total. No solo los animales, todo. Ni viento, ni insectos, ni siquiera la lluvia parecía hacer ruido. Lo sentimos de inmediato. Algo estaba mal. Sin decir una palabra, todos cargamos las armas y formamos un círculo espalda con espalda. Fue puro instinto. No hizo falta hablar. Entonces escuchamos movimiento justo en el borde del círculo de luz de las linternas, entre los árboles. Algo nos estaba rodeando, observándonos. No podíamos precisar de dónde venía por culpa de la lluvia, pero sabíamos que no estábamos solos. Y por supuesto, como si fuera una película de terror, una de las linternas se apagó de golpe. Recuerdo que incluso pensé, ¡qué cliché! Y entonces gritó. Todavía no puedo describir ese sonido. Era agudo, pero no humano, ni tampoco animal. Parecía metal retorciéndose, estirándose, pero mezclado con algo que te hacía vibrar los huesos. Duró casi 1 minuto entero, y nosotros nos quedamos paralizados. Un rayo cayó en algún punto del bosque y, por un segundo, todo se iluminó como si fuera de día. Y lo vimos. Era muy alto, demasiado delgado para ser humano, con extremidades largas, antinaturales, y unos ojos negros y brillantes. Tenía forma humanoide, sí, pero algo en él estaba mal. Como si intentara imitar a una persona, pero sin lograrlo del todo. Y no parecía tenernos miedo. Eso fue suficiente. Militares o no, no esperamos a descubrir qué quería. Empacamos nuestras cosas en menos de 1 minuto y salimos corriendo, con las armas listas, las linternas fallando, resbalando en el barro y gritándonos unos a otros. No nos detuvimos hasta llegar a los autos.
Arrancamos y nos fuimos directamente de ahí, sin hablar mucho hasta llegar a la carretera principal. No dormí bien durante días después de eso. Casi no volvimos a hablar del tema. Uno de los del grupo incluso salió del chat y nunca volvió. Hasta hoy no sabemos qué demonios era esa cosa ni qué buscaba, pero juro que nunca volveré a acampar en esas montañas. He estado en combate, pero jamás he sentido un miedo como el de esa noche. Cuando era niño vivíamos en una zona fronteriza entre territorio Hopi y Navajo, a varios kilómetros del pueblo. Nuestra casa estaba cerca de una pequeña franja de bosque seco, y detrás teníamos unos cuantos caballos en un corral rústico que había construido mi abuelo. Las mañanas comenzaban muy temprano, sobre todo antes de ir a la escuela. Mi madre y yo teníamos una rutina: levantarnos antes del amanecer, alimentar a los caballos, y luego ella preparaba café mientras yo me alistaba. Aquella mañana estábamos afuera justo antes del amanecer, todavía completamente oscuro. La única luz provenía de las estrellas, que esa noche brillaban con una intensidad poco común. Mientras esparcíamos el alimento y revisábamos los bebederos, noté que los caballos se comportaban de manera extraña. No estaban solo inquietos, estaban asustados. Todos. Se movían en círculos cerrados, sudando a pesar del frío, con las orejas hacia atrás y las fosas nasales abiertas, como si algo los acechara. Uno pateó la pared del establo con tanta fuerza que pensé que la rompería. Mi madre y yo nos quedamos inmóviles, pensando que quizás había un coyote o incluso un puma cerca. Pero no escuchamos ningún ruido de animal. En cambio, oímos un zumbido bajo, más una vibración que un sonido, algo que se sentía en el pecho más que en los oídos. Entonces salimos de debajo del techo del cobertizo para observar mejor los alrededores. No había nada en el horizonte, ni animales, ni luces, ni autos. Entonces mi madre levantó la vista, se quedó completamente quieta, y me dijo en voz muy baja que mirara hacia arriba. Seguí su mirada, y lo vi. Un enorme triángulo negro flotaba directamente sobre nosotros. No tenía luces ni marcas. Era completamente liso, oscuro y absolutamente inmóvil, salvo por ese leve zumbido grave. Apenas podía verse, como si se camuflara con el cielo, y solo se distinguía bien porque estábamos justo debajo. Pero estaba ahí, perfectamente centrado sobre nosotros, y era gigantesco, del tamaño de una casa, pero plano y largo, como una hoja. No giraba ni se balanceaba. Simplemente flotaba en silencio. Ese sonido profundo no se escuchaba tanto como se sentía, una vibración que te atravesaba. Mi madre no dijo una sola palabra. Me agarró del brazo, me jaló de vuelta al establo y cerró las puertas con fuerza. En esos tiempos no teníamos teléfono, y los vecinos más cercanos estaban demasiado lejos para pedir ayuda. Así que solo me abrazó y susurró que no hiciera ruido. Los caballos tampoco se calmaban. Caminaban de un lado a otro, resoplando y temblando, negándose a comer. Lo juro, hasta el aire dentro del granero se sentía cargado, como el instante justo antes de que caiga un rayo. Esperamos. Tal vez pasaron 3 minutos, pero parecieron 1 hora. Poco a poco los caballos empezaron a tranquilizarse. Uno comenzó a mordisquear el heno, luego otro. El zumbido se desvaneció, o tal vez se detuvo por completo, y no lo noté de inmediato. Cuando mi madre finalmente se atrevió a abrir una rendija y mirar afuera, ya no había nada. Ninguna sombra, ningún sonido, nada en el cielo salvo las estrellas y unas nubes que comenzaban a cubrir el amanecer. Fuera lo que fuera, no dejó rastro. Nunca volvimos a ver algo así. Mi madre apenas habla de eso hasta el día de hoy. Dice que no quiere pensarlo demasiado. Pero yo nunca olvidaré cómo aquel objeto hizo que el bosque quedara en silencio absoluto, ni cómo los caballos, esos animales enormes y fuertes, temblaban como hojas al viento.
fuera lo que fuera, no pertenecía a este mundo. Y no creo que simplemente estuviera de paso. Esto ocurrió cuando tenía unos 10 años, durante una excursión escolar a una reserva natural en el suroeste de Ohio. Recuerdo perfectamente la sensación de algo que no estaba bien desde el momento en que pusimos un pie en el bosque. Era un lugar al que la gente solía ir a caminar o hacer excursiones escolares, con senderos señalizados y carteles informativos sobre la fauna y la flora local. Pero aquel día estaba demasiado silencioso. No era el silencio tranquilo del campo, sino un silencio muerto. No se oían pájaros, ni insectos, solo el sonido de nuestros zapatos sobre la tierra y, de vez en cuando, el murmullo lejano de un maestro. En ese momento no entendía por qué me incomodaba tanto, pero ahora sé que los bosques nunca deberían estar tan callados, a menos que algo esté mal. Nos sentamos sobre unos troncos mientras un maestro hablaba sobre una especie de árbol o algún animal local, cuando vi algo que hasta el día de hoy no puedo explicar. A unos 70 o 100 metros de distancia, entre los árboles, una masa negra sólida se movió rápidamente de un tronco a otro. Medía al menos 2,5 metros, tal vez más. Era demasiado grande para ser un ciervo y demasiado uniforme para ser un oso. No distinguía extremidades ni rasgos, solo una silueta densa, oscura, como una sombra con forma. Pero se movía con intención, como si supiera que la estábamos mirando. Parpadeé, y cuando volví a mirar, ya no estaba. De pronto, el aire se volvió más frío, o al menos así lo sentí. La atmósfera se volvió pesada, y tuve una sensación abrumadora de no volver a mirar hacia ese punto, como si algo aún me observara desde detrás de los árboles. Pero no fue lo único extraño que pasó ese día. Otro grupo, un poco más adelante en el sendero, juró haber escuchado el llanto de un niño proveniente del bosque profundo. El maestro contó rápidamente a todos los estudiantes, confirmó que nadie faltaba, y dijo que seguramente era un pájaro o un eco. Pero incluso los adultos se notaban tensos después de eso. Un compañero de mi grupo señaló que ningún árbol tenía pájaros posados en las ramas. Ninguno. Caminamos casi 2 horas y no vimos ni un solo pájaro, ni una ardilla, ni una simple ardilla listada. Nada. Cuando finalmente llegamos a un claro abierto para almorzar, uno de los acompañantes tomó una foto grupal. Más tarde, en el autobús de regreso, vimos las fotos, y detrás de nosotros, entre los árboles, se notaba una figura borrosa. Algo oscuro, alto, y definitivamente no un efecto de luz. Nadie lo había visto cuando se tomó la foto. Años después, ya adulto, intenté buscar el nombre de esa reserva, pero no lo encontré por ningún lado. Tal vez la renombraron o simplemente dejaron de permitir visitas. Pero tengo la sensación de que ese no fue el primer intento de algo por hacerse notar. Cuando tenía 5 años, después de un viaje de 8 horas en auto, vi algo en el cielo. Un pequeño punto gris suspendido, inmóvil. No era un avión, no se movía, solo estaba allí, observando. Miré hacia otro lado por un instante, y cuando volví a levantar la vista, había desaparecido. Se desvaneció por completo. Fue en un lugar sin ningún historial de avistamientos de ovnis. Podría haber sido polvo en la ventana, sí, pero no lo creo. Sentí que me observaba. No sé si esos 2 eventos están conectados, ni siquiera remotamente, pero sé lo que sentí en esos bosques. Hay algo ahí dentro. No sé qué es, pero estoy seguro de que no pertenece del todo a este mundo. Solía trabajar en un restaurante de comida rápida al otro lado de la ciudad, y en ese entonces no tenía carro. Así que todos los días caminaba 1 hora y 10 minutos de ida y vuelta. No era lo ideal, pero la ruta era bastante tranquila. Atravesaba un pequeño bosque, cruzaba un puente
y luego seguía un tramo junto a un río, pasando por algunos negocios dispersos. El más notable de ellos era un sitio llamado Red Fern Diner, un típico restaurante de carretera donde servían desayunos. Pasaba por ahí cada mañana sin pensarlo 2 veces. Hasta esa vez. Eran alrededor de las 4:50 de la madrugada. Todavía estaba completamente oscuro y acababa de salir del tramo boscoso para cortar por el estacionamiento trasero del Red Fern, como hacía siempre. Normalmente ese lugar estaba muerto a esa hora, sin autos, sin luces, solo el crujido ocasional de la grava bajo mis zapatos. Pero esta vez, apenas puse un pie en el estacionamiento, algo cambió. Fue como si una presencia invisible se activara de golpe. Lo sentí, como si algo me estuviera mirando. No sé cómo describirlo mejor. Me detuve un segundo, con cada instinto de mi cuerpo gritándome que corriera, pero no lo hice. Seguí caminando, con el corazón retumbando en mis oídos. Entonces empezó el dolor. Primero fue un leve pinchazo en la parte superior de mi cabeza, pero en cuestión de segundos se convirtió en una migraña brutal, punzante, que me atravesó el cráneo y bajó por la mandíbula hasta la garganta. Sentí que las rodillas se me doblaban, como si fuera a vomitar y desmayarme al mismo tiempo. Pero lo peor no era el dolor, era la presencia. La sentía dentro de mi cabeza, en el pecho, en todas partes. Lo que fuera, ya no estaba fuera de mí. Estaba intentando entrar. No sé de dónde saqué las palabras. Tal vez fue instinto, tal vez pura desesperación. Pero, con los dientes apretados y la voz temblando, dije: «Déjame en paz, no te tengo miedo». Apenas terminé de decirlo, todo se detuvo. La presión desapareció, el dolor se disipó como una marea que retrocede. Estaba sudando, temblando, pero aquella sensación de algo invadiéndome se había ido. Me quedé ahí unos segundos, paralizado, y luego salí corriendo de ahí, caminando lo más rápido que pude el resto del camino al trabajo. Durante el turno me quedó un leve dolor de cabeza, pero nada comparado con lo que había sentido atrás del diner. Nunca he vuelto a experimentar algo así, ni antes ni después. Le conté la historia a algunas personas, y alguien me dijo que podría haber sido un demonio o algo que intentaba apegarse a mí. No sé qué creer. Lo único que sé es que aquella mañana sentí algo que no puedo explicar, y desde entonces jamás he vuelto a pasar por detrás del Red Fern Diner. Durante 14 años viví a tiempo completo y trabajé los fines de semana en un viejo rancho ganadero familiar en California. Mi cabaña estaba construida sobre un terreno que, mucho antes de la fiebre de tierras de Oklahoma, había sido parte de un antiguo asentamiento español. A unos 180 metros, junto al único camino asfaltado que había en kilómetros, se encontraba un pequeño cementerio comunitario. Las tumbas más antiguas databan de 1883. Había 2 familias enteras enterradas allí, padres e hijos, todos fallecidos más o menos al mismo tiempo, en 1886. Ese lugar tenía una cantidad absurda de actividad paranormal. Unos 2 meses después de mudarme, tuve mi primer encuentro directo. Aquella noche acababa de acostarme en mi cama tamaño king, cuando sentí unas manos empujarme con fuerza hacia el colchón, 2 veces seguidas. La presión fue tan fuerte que apenas pude liberarme antes de encender la lámpara del techo, completamente aterrorizado. Semanas más tarde, una voz femenina, la de una anciana, me susurró algo humillante al oído una mañana, tan cerca que sentí su aliento. Mi novia de entonces, mi mejor amigo y su esposa también presenciaron o vivieron cosas extrañas en ese rancho. Incluso ahora, tantos años después, a veces me pregunto si todo aquello fue real o si estoy perdiendo la cabeza. Pero no era el único que veía cosas. Una noche, después de regresar tarde del pueblo, estaba alimentando a mi caballo y dejando salir a mis perros de sus jaulas, cuando los vi. 2 esferas luminosas, del tamaño aproximado de una pelota de softball,
flotando hacia mí desde el bosque detrás del portón. Mientras abría las jaulas, mis perros empezaron a ladrar como locos. Las luces me siguieron unos 60 metros cuesta abajo, hasta el abrevadero del caballo, flotando a unos 3 metros sobre mi cabeza antes de volver a dispararse colina arriba y desaparecer. Años más tarde empecé a tomar fotos de orbes alrededor de la cabaña. En una de ellas, en la que aparecía una vieja sierra de marco, de las que se usaban para cortar madera, semienterrada cerca del sendero del ganado, se distinguía claramente una esfera luminosa de casi 1 metro de diámetro suspendida sobre el suelo. Recuerdo que, al tomar la foto, pensé que era solo polvo o niebla frente al lente, pero no había visto nada a simple vista. Intenté también fotografiar dentro del cementerio, pero cada vez que cruzaba la cerca, la cámara se apagaba sola. Solo logré capturar unas imágenes del portón principal y la línea de la verja. Al subirlas a la computadora, el pasto alrededor del portón aparecía iluminado de un amarillo intenso, como si hubiese pequeñas llamas ardiendo allí. Ni mis perros ni mis gatos se imaginaban cosas, y tampoco mis amigos o mi novia, que era enfermera registrada. Al principio, solo mi mejor amigo sabía lo que estaba pasando. Me advirtió que no mencionara nada paranormal frente a su esposa, porque ella había tenido una experiencia traumática de niña. Años después, durante un fin de semana de rodeo, mi amigo llevó a su esposa y a unos primos al rancho. Después de una larga noche de tragos, su esposa y algunas chicas subieron a mi cabaña para ducharse. 20 minutos más tarde, regresó furiosa, acusándome de haberle jugado una broma. Mientras se cepillaba los dientes en el baño, las demás estaban sentadas en mi cama, y todas escucharon que alguien dijo su nombre en voz alta. Ese fue el punto de quiebre para mí. La confirmación de que no estaba imaginando nada. Con los años, llegué a ver 3 OVNIs sobrevolando el rancho. Una noche, unas luces láser cruzaron el cielo con haces horizontales de alta intensidad. En otra ocasión, mientras me incorporaba a la autopista 41, vi pasar un objeto metálico, plateado, con forma de misil, que voló apenas a unos 10 metros sobre el techo de mi camioneta. Unas noches antes del incidente de la cama, había escuchado ruidos metálicos en el ático, donde solían dormir los rancheros en el pasado. Mis perros ladraban como si alguien estuviera allá arriba. Encendí la lámpara, y justo entonces, escuché un golpe seco, fuerte, como si un diccionario enorme hubiera caído al suelo, haciendo vibrar los platos del armario. Subí más tarde con mi perro, pero no encontramos nada. El episodio más aterrador involucró precisamente a mi perra. Mi perro macho había muerto unos meses antes. Una noche, pasada la medianoche, me acosté mientras mi perra dormía en el suelo, junto a la puerta del dormitorio. Me despertó un sonido que nunca había escuchado. Estaba gruñendo bajo y rápido, con el lomo erizado y los dientes al descubierto, mirando fijamente hacia la puerta principal de la cabaña, a unos 5 metros de distancia. Convencido de que alguien había entrado, tomé mi arma del closet y esperé. Ella se mantuvo así por casi 1 minuto, lista para atacar, hasta que de pronto se relajó, aunque siguió mirando la puerta. A la noche siguiente ocurrió exactamente lo mismo, y ahí supe que no era una persona. Ese viernes llegó mi novia. Le conté lo que había pasado las 2 noches anteriores, pero el sábado, después de cenar en el pueblo, nos acostamos sin pensar más en eso. Un rato después me despertó rígida de miedo. Mi perra estaba gruñendo otra vez, igual que antes. Esperamos en silencio hasta que todo pasó. Años más tarde, ella me confesó que se sintió aliviada cuando los dueños del rancho tuvieron que despedirme 1 año después. Había visto cosas que la aterrorizaron cuando se quedaba sola en la cabaña esperándome, pero nunca me lo contó, porque pensó que no le creería. Con el tiempo, se negó a volver al rancho si yo no estaba allí todo el tiempo, y ni siquiera noté ese cambio de actitud hasta mucho después.
Después de aquella primera noche en que me empujaron contra la cama, casi hago las maletas para irme, pero me obligué a calmarme y a rezar en voz alta. La actividad continuó, aunque nunca más me tocaron físicamente. Vi y viví muchas cosas extrañas en ese rancho que todavía no puedo explicar. Pero no fui el único. Mis amigos, mis animales, e incluso algunos visitantes, también lo sintieron. Siempre he sido una persona interesada en lo espiritual. Tal vez hace un año decidí finalmente comprometerme con el chamanismo. Era inexperto, y la verdad aún lo soy, porque desde que ocurrió esto, no he vuelto a tocar nada relacionado con eso. Recuerdo perfectamente que era un jueves por la noche. Me había comprado un libro que enseñaba sobre prácticas y conocimientos chamánicos, y también incluía algunos rituales sencillos, no violentos, que podía realizar. Desde que lo compré estaba emocionado, porque al fin sentía que tenía algo a lo que dedicarme. Había estado luchando con el vacío de propósito en mi vida, y aquello me hizo sentir por primera vez en mucho tiempo que estaba en el camino correcto. La mañana anterior al ritual salí a explorar un río serpenteante que conocía bien, y encontré el lugar perfecto para hacer mi primer ritual. Incluso construí una pequeña fogata para tenerla lista más tarde. El ritual consistía en ofrecer incienso y distintos alimentos e ingredientes, nada fuera de lo común. Lo único que debía ocurrir era que me comunicaría con un espíritu del fuego y entraría en un estado de trance. Llegó la noche del ritual. Esperé hasta alrededor de las 10:30 antes de salir hacia el sitio, que quedaba bastante adentro del bosque. Llevaba un tambor grande al hombro, cubierto en su funda, y en la otra mano cargaba el incienso, la comida y los materiales para encender la fogata. Debo mencionar algo. No había viento. Nada. Y el bosque estaba lleno de los sonidos típicos de la noche: insectos, aves nocturnas, el murmullo del río. Me sentía tranquilo, seguro incluso, mientras caminaba bajo la oscuridad. Todo parecía normal. Finalmente llegué al lugar y preparé todo. Encendí el fuego, dispuse la comida, encendí el incienso y comencé a tocar el tambor con un ritmo constante, tratando de inducirme el trance, tal como indicaba el libro. Pero fue entonces cuando abrí los ojos y noté que algo había cambiado. El viento estaba ahí, de repente, violento, tan fuerte que la fogata se inclinaba peligrosamente y las llamas lamían el suelo. Había revisado el pronóstico del tiempo. No debía haber viento esa noche. Apenas habían pasado 2 minutos desde que empecé el ritual, y no tenía idea de dónde había salido esa corriente furiosa. Peor aún, los sonidos del bosque desaparecieron. No se oían pájaros, ni insectos, ni nada. Silencio absoluto. En ese momento se me erizó todo el vello de los brazos y las piernas. Sentí algo profundamente incómodo, una sensación de rechazo, como si el lugar mismo quisiera expulsarme. Era la clara sensación de estar siendo observado, pero no de una manera neutral. Era una mirada hostil, cargada de odio, como si algo alrededor deseara que muriera. Rápidamente empecé a guardar mis cosas, y esa presencia, esa energía pesada, pareció perseguirme todo el camino de regreso hasta que crucé la zona despejada que rodea mi casa. En cuanto llegué, fue como si me quitaran un peso del pecho. Cerré con llave todas las puertas y ventanas. Pero cada vez que miraba hacia el bosque desde la ventana, sentía que algo seguía allí, observándome. Cerré las persianas. Intenté dormir, pero no pegué un ojo en toda la noche. Y lamentablemente, no terminó ahí. Según el ritual, debía volver al día siguiente para recoger parte de las cenizas del fuego. Pero no lo hice. Estaba demasiado aterrado como para volver al bosque. La noche siguiente comencé a escuchar un silbido. Venía del bosque. No era una melodía reconocible, ni una canción, solo un silbido extraño, sin ritmo claro,
que se repetía una y otra vez. A veces sonaba tan cerca que parecía venir de unos 10 metros de mi ventana, y otras veces se escuchaba más lejos, entre los árboles, o desde lo más profundo del bosque. Aquello continuó durante varias semanas. Luego, una noche, el silbido fue reemplazado por un solo grito, un chillido agudo, largo, que sonó como el de alguien sufriendo dolor, proveniente desde el interior del bosque. Era un grito femenino, no masculino, y eso me confundió aún más. Después de esa noche, el silbido volvió y siguió así durante casi un mes, hasta que finalmente desapareció. Ya ha pasado medio año desde entonces, y aunque ya no escucho nada proveniente del bosque por las noches, estoy seguro de que algo sigue allí. Cada vez que miro hacia los árboles de noche, me invade la misma sensación que tuve aquella primera noche del ritual. El rechazo, el escalofrío, el vello erizado. Si entro al bosque durante el día, al regresar siento que algo me sigue hasta la casa. La única tranquilidad que tengo es saber que, sea lo que sea eso que habita allí, no sale del bosque. He acampado en otros lugares y no me ha ocurrido nada. Desde esa experiencia, no he vuelto al lugar del ritual, ni he intentado practicar nada más relacionado con el chamanismo. Sinceramente, todavía me pregunto si, sin querer, hice que ese bosque quedara maldito. He trabajado en proyectos de biología de campo por todo el país, algunos en lugares realmente remotos. He dormido en desiertos, bosques de pinos, lagos alpinos y pantanos. Uno aprende a acostumbrarse a los insectos, a la falta de sueño y a esa sensación de vacío existencial que te visita a las 3 de la madrugada. Es una forma intensa de pasar el verano. Pero hay un sitio, solo uno, en el que pienso mucho más de lo que debería. No porque haya sido especialmente peligroso o difícil, sino porque había algo ahí que simplemente no estaba bien. Vamos al grano. Fue hace 2 veranos, y estábamos en una zona de matorrales, a unas horas del pueblo más cercano. Era un bosque denso, una mezcla de pinos bajos y arbustos tan espesos, que en algunos tramos había que arrastrarse para pasar, con claros ocasionales que parecían extrañamente deliberados, como si algo los hubiera recortado. Estábamos haciendo un estudio de especies, herpetología, sobre todo anfibios, pequeños mamíferos, rastreo, ese tipo de trabajo. Era un sitio tan aislado que teníamos que acampar toda la semana, saliendo los fines de semana para reabastecernos y reportar. No había señal, ni caminos, solo un puñado de nosotros en medio de la nada. Los primeros días fueron bastante normales. Los mosquitos eran nuestra peor pesadilla. Uno del grupo se torció el tobillo. Nada fuera de lo común. Cada uno tenía su propia carpa individual, separadas unas de otras por unos 30 metros, lo justo para tener algo de privacidad. Pero alrededor de la 3ª o 4ª noche, me desperté pasada la medianoche. Todavía no sé qué fue lo que me despertó. No había ruido, solo una sensación leve, incómoda, de que algo andaba mal. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi carpa estaba brillando. Una luz tenue, verdosa, se filtraba a través de la lona. No era la linterna de nadie, pero tampoco la luz de la luna. Era algo ambiental, envolvente. Eso no debería pasar. He pasado noches enteras bajo lunas llenas. He visto la nieve brillar con la luz de las estrellas, o la arena reflejar el resplandor del cielo. Pero esto era diferente. Esto era verde. No verde natural, como el que se cuela entre las hojas, sino un verde esmeralda, como si alguien hubiese puesto un filtro sobre el mundo entero. Abrí el cierre y me incorporé, esperando ver una fogata o a alguien jugando con una linterna. Pero no. Todo, absolutamente todo, estaba bañado en esa luz verde onírica. El claro entero parecía brillar como el rocío sobre el vidrio. No se oía nada. Ni grillos,
ni aves nocturnas. Nada. No daba miedo, al menos no al principio. Era más bien una sensación de estar siendo observado. Me quedé ahí sentado un minuto entero, parpadeando dentro de ese silencio brillante y surrealista. Y cada fibra de mi cuerpo me decía que me volviera a dormir. Y lo hice, porque no iba a dejarme tentar por un bosque iluminado como si fuera la entrada a otro mundo. Cerré la carpa, me di vuelta, y me convencí de que debía ser algún fenómeno atmosférico extraño, bioluminiscencia, polen reflectante, o que simplemente estaba medio dormido. Pero nunca volvió a pasar. Ni antes ni después he visto una luz así. No le conté nada al resto al día siguiente. La gente del campo es rara con esas cosas. O te lo tomas a broma, o arruinas la moral del grupo. Pero unas noches después, uno de los técnicos nuevos dijo algo curioso. Comentó que había escuchado un canto cerca del límite del bosque. Pensó que alguien estaba escuchando música, hasta que se dio cuenta de que venía de muy lejos y era demasiado suave para distinguir palabras. Otro tipo dijo que se despertaba con pequeñas pilas de piedras apiladas justo afuera de su tienda. No eran grandes, solo 3 piedritas, perfectamente balanceadas junto al cierre. A otro le movieron las botas unos 10 metros de donde las había dejado, completamente secas, aunque las había puesto sobre un arbusto húmedo. Había un patrón formándose, aunque nadie quería decirlo en voz alta. Así que lo diré yo, se sentía como si fueran fey. No hadas con alas ni luces danzantes, sino esos antiguos espíritus del bosque, los embaucadores, los que no se ven pero se hacen notar. Y entonces empezaron a probar nuestros límites. La última noche, justo antes del amanecer, volví a despertar. No había ninguna razón, solo estaba alerta. El bosque estaba otra vez oscuro, sin brillo. Pero se oía un murmullo. No era el viento ni animales, eran susurros moviéndose lentamente en círculo alrededor del campamento. Demasiado bajos para entender, pero demasiado constantes para ignorar. Nadie mencionó nada a la mañana siguiente. Solo empacamos y nos largamos de ahí. Nunca volví a ese lugar. Otro equipo tomó la zona el año siguiente, y espero que hayan tenido un verano tranquilo. Pero jamás encontré una explicación natural para la luz, las voces o todo lo que ocurrió ahí. Si alguien puede arrojar algo de luz sobre esto, me encantaría escucharlo. Han pasado cosas extrañas allá en Roy, Washington. Cosas que mi hermano gemelo y yo, por años, bloqueamos o descartamos como simples pesadillas. Durante mucho tiempo pensamos que estábamos solos con esos recuerdos, que eran solo sueños raros o trucos de la imaginación infantil. Pero no fue hasta mucho después, cuando ya nos habíamos mudado y crecido, que empezamos a hablar sobre las cosas inquietantes que pasaban alrededor de nuestra vieja casa, y nos dimos cuenta de que ambos habíamos visto lo mismo. Crecí en una casa al borde de un bosque denso en Roy, Washington. Si alguna vez oíste de Roy, sabrás que es un pueblo diminuto, apenas una gasolinera y una escuela primaria. Nuestra casa quedaba a unos 3 kilómetros del centro, al final de un camino de grava flanqueado por enormes abetos que mantenían todo a oscuras y en silencio. De noche, la oscuridad era total. No supe lo que era la contaminación lumínica hasta que me mudé a los 18 años. Detrás del terreno había un bosque espeso que, antes de la llegada de los colonos, pertenecía a la tribu Nisqually. Y ahí pasaban cosas raras. Cuando era niño, tuve momentos fugaces pero muy nítidos que se me quedaron grabados, como el de un chico adolescente, con un pequeño afro y una camisa ensangrentada, que veía de pie entre los árboles. Lo veía una vez por semana, luego desaparecía por meses, para volver igual que antes, sin cambios. Mis padres siempre me decían que era mi imaginación. Otra vez, encontré el cadáver de un ciervo en una casa abandonada, a poca distancia de nuestra propiedad. No estaba destrozado como lo dejan los coyotes o los pumas. Estaba dispuesto con cuidado, como si alguien lo hubiera colocado ahí para que alguien más lo encontrara. Eso nunca se lo conté a mis padres.
La mayoría de esos recuerdos se desvanecieron cuando crecí. Los atribuí a una imaginación infantil demasiado activa. Pero hubo una noche, cuando tenía unos 11 años, que todavía recuerdo con tanta claridad que me pone la piel de gallina. Era principios de primavera. Lo sé porque el aire que entraba por mi ventana todavía tenía ese frío cortante. Mi cuarto era el típico desastre de niño. Cómics apilados en un puff, figuras de acción alineadas en el estante y ropa saliéndose del closet. Las cortinas estaban cerradas, pero la ventana un poco abierta para dejar pasar aire fresco. Me desperté de golpe, no por un ruido, sino por una sensación. La sensación de que alguien me estaba mirando. No era la primera vez. A veces me despertaba así. Revisaba la habitación y no encontraba nada. El monstruo casi siempre terminaba siendo una chaqueta colgada en una silla. Pero esa vez, todo parecía normal. Las cortinas se movían suavemente con el viento, dejando pasar un rayo pálido de luz de luna que cortaba el suelo. Encendí la lámpara para asegurarme. Nada. Miré debajo de la cama. Nada. A esa edad ya no me asustaban los monstruos, pero igual revisé. Apagué la lámpara y me volví a acostar. Fue entonces cuando la sensación regresó, más fuerte. Un cosquilleo en la nuca, una presión en el aire, como si algo se estuviera concentrando en mí. Mis ojos se desviaron hacia la ventana. No sé por qué lo hice, pero me levanté y aparté un poco la cortina, asomando la cabeza, con la tela cayendo por detrás como una capucha. Afuera, en el patio, vi figuras. Había al menos 10. Algunas cerca de la casa, a unos 3 metros de la ventana, otras más lejos, cerca de la cerca, medio ocultas por las sombras. Y más allá, en el bosque, no las veía, pero sentía que había más. Eran figuras con forma humana. Sus rostros no se distinguían. Parecía que una interferencia los borraba, como si estuvieran cubiertos por estática o una distorsión. La luz de la luna hacía que las siluetas se deformaran, ondulando como el aire sobre el asfalto caliente. No podía ver sus ojos, pero sabía que todos, absolutamente todos, estaban mirándome. Entonces escuché un sonido, una melodía suave. Una de las figuras emitió un silbido bajo, casi musical. Otra se unió, y luego otra, hasta que el sonido circuló entre ellas y volvió a empezar, como si se comunicaran entre sí. No era caótico, era rítmico. Una especie de lenguaje hecho de notas. El sonido flotaba en el aire, y me revolvía el estómago. Retrocedí y salí corriendo al cuarto de mis padres. Mi madre se despertó somnolienta mientras trataba de explicarle lo que había visto. Me dijo que solo era una pesadilla. Le supliqué que mirara afuera. Mi padre se levantó, claramente molesto por haberlo despertado, pero cuando oyó lo del vecino, que días antes había reportado un intento de robo, decidió revisar. Bajó a la cocina, que tenía una ventana hacia el patio trasero. No vio nada. Me dijo que todo estaba bien, y me mandó de vuelta a dormir. Recuerdo que mientras regresaba a mi habitación, mi hermano gemelo salía también del cuarto de mis padres. Tenía los ojos muy abiertos, pero no dijo nada. Al amanecer, ya estaba convencido de que había sido un mal sueño. Como tantos otros, terminó perdido en la neblina de la memoria, donde uno ya no está seguro de lo que fue real. Pasaron casi 20 años. Ahora tengo 30 y vivo a horas de Roy. Sigo en contacto con mi hermano. Hace unos días me mandó un mensaje sin previo aviso. ¿Recuerdas a las personas que estaban afuera, junto a la cerca, en el bosque? Al leer eso, sentí que algo helado me recorría la espalda. El recuerdo que había enterrado durante tanto tiempo volvió de golpe. Las figuras, los rostros distorsionados, la melodía flotando en el aire. Jamás le conté los detalles de esa noche. Pero él siguió contando su parte. Dijo que aquella misma noche había estado despierto, que oyó a papá y a mí moviéndonos, y que también se asomó por la ventana.
Dijo que las figuras se estaban desvaneciendo, como polvo arrastrado por el viento. Para cuando bajamos a revisar, ya no había nadie. Él también recordaba la melodía. A veces, sin darse cuenta, la silba mientras lava los platos o conduce al trabajo. Estuvimos comparando recuerdos. El chico de la camisa ensangrentada, el ciervo en la casa abandonada, otras pequeñas rarezas que ambos recordábamos pero nunca habíamos compartido. Todo coincidía. Las mismas visiones, las mismas sensaciones. Años de cosas que habíamos descartado como pesadillas de niños cobraban de repente sentido. Aún no sabemos qué eran. No parecían personas, ni fantasmas, ni algo que encaje en categorías como espíritu o entidad. Nunca volvimos a verlos después de esa noche. Tal vez se fueron, o tal vez simplemente dejamos de ver lo que sea que nos permitía percibirlos. Todo lo que sé es que durante casi 2 décadas estuve convencido de que lo había soñado, hasta que un solo mensaje de mi hermano lo trajo todo de vuelta. Y ahora, cada vez que pienso en eso, vuelvo a escuchar la melodía. Y no puedo evitar preguntarme si todavía siguen ahí afuera,